Bueno, si ustedes se fijan en el aula virtual, se está viendo el aula virtual, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Hola, hola. Sí, sí, se está viendo. Sí, sí. Bien. En el grupo de Sí, clases tenemos agregado una parte B, TP1 parte B, que dice descargar los archivos de la materia, del material de la infografía enlace y diagramar según lo indicado en clase y en el instructivo correspondiente, guardar con nombre TP1B, apellido, nombre SVG y subir al repositorio personal. Exportar en PDF con nombre TP1B-apellido nombre PDF y subir el enlace del TP1 al enlace del TP1 del aula virtual, el PDF. Entonces, ahora vamos a hacer algo parecido a la vez pasada. Tenemos un grupo de elementos de material que además está en el repositorio de la materia. Si ustedes se conectan al repositorio van a ver que tienen un archivo RAR que es infografía RAR, donde ahí tenemos un grupo de imágenes y un archivo PDF que tiene varias planimetrías. Y tenemos un PDF TP1B, que es lo que yo voy a empezar a mostrar ahora, que describe el proceso de diagramación. Ustedes lo que tienen que hacer es reproducir una diagramación similar a esta. Bueno, esta es la clase de diagramación. El enunciado es utilizando el material publicado por la cátedra, los renders y la planimetría. Diagramar una lámina similar a la de la figura. Se espera el aporte del alumno en el trabajo de la figura, el pintado y la estética general. Lo que vamos a hacer acá es trabajar la técnica. No estamos tan interesados en el diseño general, sino más bien en la práctica de Inkscape en la tarea de diagramación. Entonces, la parte de la diagramación de la lámina pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, no es ahí donde esperamos el aporte. Donde esperamos el aporte es en lo que no figura en esta lámina, porque la lámina está pobrecita, es que haya un trabajo de las figuras, que ustedes apliquen las herramientas de pintado, de expresión, etcétera, como para darle algún tipo de expresión a las figuras. ¿Está claro? sí. sí, sí. ¿Alguien habló? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a desarrollar en términos generales cuál es el proceso que le sugerimos para la diagramación de una lámina. Ahora vamos a hacer la práctica técnica, más adelante vamos a hacer la práctica del diseño propiamente dicho, y vamos a ir viendo cada una de las etapas. Entonces, en primer lugar, al igual que en el diseño arquitectónico, ustedes tienen, antes de la diagramación, una idea conceptual, un modelo conceptual. O sea, tiene que haber una idea que oriente el trabajo de la diagramación. Ese trabajo lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden hacerlo manualmente, es lo que está acá como modelo conceptual, que está muy feito acá abajo representado, pero bueno, tenía que de alguna forma representar algo rápido que pueda expresar lo que podría haber sido un dibujo manual o lo que sea. Eh, Pero básicamente la idea es que ustedes tienen que desarrollar un modelo conceptual. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a partir de un cierto modelo conceptual que puede ser parecido a este, le pueden modificar la posición de algunas cosas, no hay drama, pero no esperamos que se problematicen con el diseño, sino en todo caso con la diagramación. A partir de ese modelo conceptual, lo que vamos a hacer es definir la prediagramación. ¿Y qué es la prediagramación? La prediagramación, mejor dicho, significa, en primer lugar, definir un formato, porque hay un propósito de la infografía. En términos del propósito de la infografía, vamos a elegir un formato, vamos a elegir un contenido, y ese contenido lo vamos a separar en términos de figuras. Cada uno de los elementos de la infografía lo vamos a denominar figura.
Y las figuras tienen un título, una escala y un estilo. O sea, cuando ustedes generan el modelo conceptual, no solamente están pensando en una distribución en la superficie, sino que también en general están pensando en un estilo gráfico, están pensando en una lámina en color, están pensando en algo blanco y negro, algo sintético, algo minimalista. Todo eso está contenido en esta idea conceptual y tiene que concretarse en términos de los requerimientos que va a tener esa infografía. Y el requerimiento es establecer un listado de materiales donde yo tenga especificado qué tipo de figura es, el título, la escala y el estilo. Porque a partir de esta prediagramación yo tengo que ir a las aplicaciones fuentes y generar esa información. O sea, para poder generar la información en forma apropiada, tengo que tener una idea clara de qué tipo de estilo quiero. Voy a trabajar algo muy sencillo, en blanco y negro, en escala de grises, en colores, en qué escala, y en el caso que fuera una imagen, si es el fotorrealismo, voy a hacer un render diurno, nocturno, va a ser algo grande, chico. Bueno, todo ese tipo de cosas que lo vamos a ver en la clase más adelante, es lo que van a definir la prediagramación. Y en esa prediagramación ustedes también van a definir alguna estructura. Y esa estructura en general se va a manifestar en términos de ejes. Normalmente nosotros a la información gráfica le establecimos ciertas relaciones. Por ejemplo, la planta la tratamos de relacionar con los frentes y las plantas las tratamos de relacionar con las plantas. Y si hay más frentes, tratamos de relacionarlos quizás, ya que no puedo con la misma planta, con otra planta. Entonces hay una serie de elementos que empiezan a estructurar la lámina. Otra cosa que podría estructurar la lámina, por ejemplo, es decir, bueno, quiero que haya una imagen que ocupe todo el ancho de la infografía. O sea, que me tome el total del ancho de la página. También voy a tener un rótulo. También puedo tener elementos limitantes, como por ejemplo los márgenes. Hoy por hoy ya los plotes no requieren márgenes específicos, pero en algún tiempo era importante tener en consideración el margen para plotear, porque si no, no nos salía impreso en esa parte de la lámina. Entonces, de esa idea conceptual, que la suponemos dada, algo parecido a esto, ustedes tienen que generar una prediagramación, que bueno, en realidad ya está predefinida. En todo caso, ustedes podrán hacer algunas variaciones internas dentro de esto para que no sean tan idénticos. Bueno, me están mandando mensajes de Técnicas Digitales 2, permítame que apague esto un segundito, si no, me van a volver loco. Bueno, entonces, en el proceso de la diagramación, generamos una prediagramación y definimos cuál es el material necesario. Y con esa lista tenemos que ir a las aplicaciones de origen para generar las figuras. Entonces, en el caso particular de la infografía que vamos a tomar como ejemplo, lo que vamos a tener son 8 figuras, de las cuales va a haber una que es una imagen, que es el render. Nosotros hemos subido 3 imágenes para que no sea siempre la misma, pueden elegir entre esos. Y las otras van a ser figuras vectoriales, van a ser planimetría. Entonces, del conjunto de archivos que nosotros vamos a generar, hay dos grandes tipos de formatos. Hay dos formatos únicamente. Los pixelares y los vectoriales. Entonces, veamos qué condiciones tienen que cumplir estas figuras, según el formato, en el proceso de generación y en términos de conseguir esta infografía. Porque cuando decimos que hemos empezado con la prediagramación, hemos puesto un estilo, hemos puesto un formato. Entonces empecemos, por ejemplo, con las imágenes. Y las imágenes que vamos a generar, hay dos grandes tipos de imágenes que podemos llegar a generar para la infografía. Las imágenes
que denominamos de tonos continuos y las imágenes de arte lineal. Tonos continuos son, por ejemplo, fotografías o renders que cuando uno le hace un acercamiento, lo que vemos es justamente eso, un tono continuo. No hay grandes rupturas desde un color a otro, sino que lo que hay una especie de continuo dentro del color. Ahora, en el arte lineal es diferente. En el arte lineal, en general, sí tenemos saltos importantes entre la figura y el fondo, y si le hacemos un acercamiento, lo que vamos a ver es que, en general, en los sistemas de computación, cuando tenemos gráficos de arte lineal, o sea, una línea, un arco, un círculo, alrededor de la línea o del arco, lo que estemos generando, se produce lo que se denomina el anti-aliasing, o sea, el anti-alias, que es una forma de reducir el diente de sierra que se produciría, si es que únicamente encendiéramos los píxeles que van en negro y los que van en blanco. Bueno, acá no está muy bien representado, pero se llega a ver que hay una zona de grises entre esto que es el negro del dibujo y esto que es y el fondo. Eso es justamente una técnica que se utiliza para suavizar los bordes. Un segundo. A ver, permítame un segundito. Bueno, se ve de vuelta, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bien. Entonces tenemos dos tipos de imágenes, tonos continuos y arte lineal, que en el caso nuestro se van a corresponder en general, por ejemplo, con los renders tono continuo y el arte lineal con las planimetrías. O sea, cuando uno necesita insertar como imagen cierta planimetría. Entonces la pregunta es, ¿qué resolución necesitamos y qué formato necesitamos para los diferentes tipos de imágenes? Entonces la respuesta está, en términos generales, cuando uno observa, lo que se dice en general es que si uno observa, por ejemplo, una hoja 4 a unos 30 centímetros, lo recomendable sería que para imágenes de tono continuo tengamos mínimo 150 dpi y para imágenes de arte lineal 300 dpi. Ahora, lo que ocurre es que ese requerimiento de resolución depende en realidad de la distancia con la cual nosotros vamos a observar la infografía. Si no estamos trabajando con un póster A0, no lo vamos a estar viendo los 30 centímetros. Seguramente vamos a estar a una distancia mayor. Probablemente por lo menos 1 metro o quizás un poco más del metro. Entonces, esa resolución de 150 dpi para tono continuo o 300 para arte lineal va reduciéndose a medida que aumenta la distancia de observación. Acá tenemos una tabla sintética de cuáles serían las resoluciones mínimas recomendables para cada uno de los casos. En 1,20 m estaríamos en el orden de las imágenes de tono continuo en los 36 dpi. Y para las imágenes de arte lineal, cerca de 75 dpi. Eso significa que si nosotros tenemos un póster A0 que lo vamos a ver cerca de este rango, tenemos que trabajar como mínimo para un render con los 36 dpi, y si vamos a tener convertido en imagen una planta, un frente o algo de eso,
cerca de 75 dpi. Nosotros vamos a adoptar dentro del render, o sea, dentro del render hay ciertas configuraciones típicas, que son en general las resoluciones de pantalla. Desde el HD, que es la resolución tradicional anterior a lo que es el estándar ahora, que el estándar es el Full HD, 2K y 4K. Si nosotros renderizásemos una imagen en Full HD, nos estaría dando en esta distancia el equivalente a 23 dpi. O sea, estaríamos un poco por debajo de la calidad normal para el 1,20 m. Sin embargo, como el render y como las imágenes son pesadas, nosotros para el trabajo práctico vamos a adoptar como resolución estándar un Full HD para un render que ocupe el ancho de un acero que es de 84 centímetros. Ahora, en el caso de la planimetría, considerando en general que la planimetría normalmente es de arte lineal, porque podría ser una planimetría más sofisticada, que tenga acuarela, no sé, cosas por el estilo, y lo lleve a otra categoría. Pero si es la planimetría tradicional, que son líneas, y una planimetría minimalista, sencilla, si bien son 75 dpi lo que requeriría el aconsejamiento en función de la distancia, como además la planimetría es factible de que sí sea vista de más cerca, pues es muy probable que el observador del póster se acerque y estudie un poco más en detalle, lo que vamos a recomendar para el trabajo práctico son 150 dpi en el caso de que tengamos que convertir imagen una planimetría como una planta o por el estilo. Ahora, con respecto al formato de imagen que recomendamos, esto lo vamos a ver en la segunda parte de la materia cuando veamos el trabajo con imágenes pixelares. Sin embargo, hay dos grandes tipos de imágenes que aparecen normalmente en los sistemas de render: PNG y TIFF. Nosotros vamos a adoptar PNG. El PNG es un formato estándar, o sea, lo manejan todas las aplicaciones, que está originalmente pensado para trabajar dentro del dominio de las aplicaciones digitales que trabajan con el modelo RGB, que tiene compresión de datos sin pérdida de calidad y que además admite el canal alfa. El canal alfa es la transparencia de la imagen. Normalmente cuando ustedes vayan a un sistema de render, generalmente también les ofrece la posibilidad de exportar en TIFF. ¿Cuál es la diferencia con el TIFF? Básicamente que el TIFF está pensado para soportar el modelo de cian, magenta, yellow y negro, CMYK, que es el modelo de trabajo de color cuando uno va a imprimir. O sea, si uno está pensando en un trabajo que va a ser, no impreso como un póster individual, sino en un trabajo que va a ser impreso en gran escala, una imprenta y todas esas cosas, es muy probable que tengamos que hacer un control de calidad del color, que tengamos que incorporarle un perfil de control del color a la imagen y que esa imagen la tengamos que generar nosotros compatible con cian, magenta, hielo y negro, que es lo que va a utilizar la imprenta para controlar la calidad del color. Como a nosotros no nos interesa la parte de impresión, o en todo caso la impresión que nos interesa es simplemente la impresión de un póster, y que eso se corrige simplemente con un par de pruebas y haciendo los ajustes correspondientes, lo que vamos a hacer es trabajar con el PNG, que es el formato más apropiado. ¿Alguna duda ahí? ¿Qué formato o cómo trabajaríamos en el caso de la generación de las figuras con gráficos vectoriales? Normalmente en el flujo de trabajo del CAD o el BIM, o incluso lo que han hecho en técnicas 1 y 2, ustedes han trabajado con alguna aplicación en el modelo y en algún momento han tenido que diagramar, han puesto en Paperspace, si es el caso de AutoCAD, en SketchUp tiene también algún sistema de diagramación, y han generado normalmente algún archivo
y ese archivo generalmente, que probablemente es un PDF, y ese archivo lo han mandado a un sistema de ploteo, a Víctor Hugo o a alguien, para que les imprima la lámina de papel. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el formato que nos conviene a nosotros capturar en la infografía para justamente utilizar dentro de la infografía? La tendencia en general es utilizar el formato nativo, buscar el DWG o el PLN o el de SketchUp. Sin embargo, eso no es lo más conveniente. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, en AutoCAD, están trabajando con gráficos orientados al diseño arquitectónico. Si bien puede haber un control de color, puede haber un control de espesor de línea, un control de tipo de línea, puede haber un control de capas, todo eso está en función del propósito del diseño arquitectónico. Entonces ustedes en AutoCAD el color lo utilizan para distinguir entidades, o en Archicad también. No lo utilizan como un medio de expresión gráfica per se. Cuando ustedes van a hacer una diagramación, van a Paperspace, normalmente hacen una resimbolización. Entonces dicen, bueno, todo lo que quiero, todos los colores del modelo pasarán a 2 o 3 colores que yo he seleccionado, defino una escala, defino un cierto estilo, voy a acotar, no voy a acotar, le hago el hatch a los buros, le hago un sólido. Y una vez que tengo eso definido, generalmente exporto como PDF. Estos son gráficos orientados a la expresión porque ya tienen una escala y un estilo. Pero cuando ustedes exportan a PDF, además de ser gráficos orientados a la expresión, son gráficos orientados al intercambio de la información gráfica. Porque el PDF, si tiene una virtud, es que es un sistema que reproduce los gráficos en forma fidedigna. Entonces, si yo quiero capturar una planta, un frente o algo de un sistema gráfico, lo que me conviene es utilizar el PDF, porque el PDF, en primer lugar, ya estoy capturando, si estamos hablando, por ejemplo, de una figura, de una planta, la estoy capturando ya en la escala que apropiada, con el estilo apropiado, y además con una representación que controla, por ejemplo, las tipografías, que no es algo sencillo. Cuando ustedes trabajan con un DLG, las tipografías son un problema. En cambio, cuando ya lo tengo ploteado en PDF, todo eso se estabiliza en algo que tiene un cierto control, una cierta estabilidad. Entonces, si tenemos que capturar gráficos vectoriales, lo mejor es hacerlo con el PDF, que además reduce la complejidad de los gráficos vectoriales, porque ustedes han estado trabajando en AutoCAD con un montón de capas. Esas capas no nos interesan en la infografía. Porque si yo parto de la idea, como acabo de indicar acá, que en la prediagramación ya hice una selección de escalas, lo cual implica también que al momento de la diagramación en Paperspace he asignado un conjunto de plumas, que además tengo un estilo, lo cual significa que decido si utilizo hatch o no utilizo hatch, si utilizo colores, si no utilizo colores, etc. Entonces lo que me conviene es capturar ya la información con todos esos atributos. Si yo traigo un DWG, tengo el problema de tener que regenerar todo eso. Entonces la propuesta que le hacemos es imágenes pixelares PNG, formato vectorial PDF. Además el PDF lo maneja cualquier sistema. ¿Qué es lo siguiente que tendrían que hacer? Bueno, a partir de esta prediagramación, tendrían que estructurar la lámina, generar un documento con el formato apropiado y sería recomendable también que si tienen una estructura de organización que la pongan. La pueden ubicar con líneas guías. Entonces ya tenemos una estructura que nos sirve para tomar como referencia cuando vayamos a insertar los gráficos. Adicionalmente, en el caso de Inkscape, también podemos trabajar con capas. Pero ya las capas que nos interesan no son las capas de AutoCAD o las capas de Archicad, que organizaban la información con otro propósito.
Nos interesan las capas desde el punto de vista de cómo apilamos la información en la infografía. Entonces yo diría, en general, con 3 capas es suficiente. Hay casos que puede ser un poco más complicado, pero con tener un fondo, una capa para las figuras y una capa para el frente, normalmente resolvemos todos los problemas. Lo que uno quiere es tener la información de las figuras, poder poner cosas abajo y poner cosas arriba. ¿Cómo haríamos eso con Inkscape? Bueno, para configurar la página, iríamos al botón este que está acá, que es propiedades de documento, que ya lo han visto en el trabajo práctico 1. Se abre la pestaña, la ventana de configuración de lámina. Eligen acero, porque vamos a trabajar en acero. Eligen la orientación. Y en segundo lugar, esto no es indispensable porque lo pueden hacer manualmente, se podrían ir a la pestaña de guías y pedirle que cree Inkscape guías en los bordes de la lámina. Eso les daría una página que tiene 4 líneas guías en los límites de la página. Para construir esta estructura de referencia, que a ver, ¿qué significa la estructura de referencia? ¿Dónde va apoyado el corte? ¿Dónde va apoyado el frente? ¿Cuál es el eje de la planta con respecto al corte? ¿Cuál es el eje de la planta baja Oh, con respecto a los cortes? ¿Cuál sería el área que voy a utilizar para ubicar la imagen? ¿Cuál es el margen que voy a utilizar para poner el rótulo? Entonces, ¿cómo haría para definir esas diferentes líneas guías? Bueno, podría simplemente venir del costado y arrastrarlas y posicionarlas en pantalla, pero también podría tomar alguna de esas líneas guías que están ubicadas sobre el borde y cuando aparece la manito hacer un doble clic y acá poner la distancia de corrimiento que corresponde a cada una de las líneas guías. ¿Tendrán que hacer un cálculo? Sí, tendrán que hacer algunos cálculos matemáticos, partir a la mitad una hoja cero, estimar la altura que puede tener el frente para saber qué separación puede haber entre el frente, pero lo pueden hacer en forma aproximada y a medida que va avanzando el trabajo van ajustando. Tenemos que importar, o sea, una vez que ya tenemos preparado lo que es el documento, las capas y la estructura, procedemos a hacer la importación de las figuras. Sintéticamente, ya hemos preparado, se supone, este flujo de trabajo, ustedes han preparado las figuras, han hecho los renders en lo que corresponda, han generado las planimetrías en AutoCAD, en Archicad, lo que sea, ya orientadas a una escala determinada y a una expresión determinada, y las van a traer a Inkscape, y una vez que las traigan, tienen que hacerle un par de operaciones. En primer lugar, tienen que verificar la escala, porque pueden haber cometido un error, o podría ser que hayan utilizado información, por ejemplo, para el trabajo final. No todos tendrán el archivo DWG ni el archivo fuente, podrán trabajar con información de Internet y probablemente no tengan los gráficos en escala. Entonces, lo primero que, lo primero que habría que hacer es verificar la escala. Y si no está en escala, ajustarlo. Verificar los espesores. Hemos dicho que si venimos de AutoCAD, ya podríamos haber configurado los tipos de línea, colores y espesores. Pero si no venimos de AutoCAD o venimos de otro lado, podríamos necesitar ajustar todo eso. Y por último, conviene que si así estos son gráficos vectoriales, porque el gráfico pixelar es una imagen, tiene una unidad, no hay ningún problema. Pero, déjenme un segundo. Pero si son gráficos vectoriales, van a tener un montón de líneas. Lo que tienen que hacer es agruparlos para trabajarlos como unidades y poder trabajar con los frentes, las plantas, como si fueran un solo elemento. Que además tiene otras virtudes en el caso de Inkscape, que ya lo vamos a ver enseguida. Aparte de importar las imágenes, ya vamos un poquito más adelante, también podrán necesitar recortarlas.
Entonces, cuando ustedes vayan, en realidad cuando vayamos a importar la imagen, hemos dicho que íbamos a generar 3 capas. En realidad acá no sé si lo vimos, pero para generar las capas en Inkscape, lo que podemos hacer es, abrimos, este es el control de capas y objetos. Acá tengo un montón de objetos y de capas. Simplemente lo que hacen es, se vienen acá, presionan el botoncito más, se genera una nueva capa. Si le quiero cambiar el nombre, hago un doble clic y le pongo el nombre que yo quiero. Entonces lo que hacen, y además puedo arrastrar las capas, subirlas y bajarlas. Y en el caso de Inkscape, los objetos que pertenecen a una capa se apilan en función del orden de capa, y dentro de la capa sí se apilan en función del orden de apilamiento, pero prevalece el orden de capa. Entonces, cuando hemos generado la lámina, lo que hemos hecho ha sido generar 3 capas que tenga, bueno, acá está mal, fondo, figura y frente. Entonces, cuando ustedes vayan a importar las figuras, activen la capa a donde ustedes quieran que vayan las figuras, porque justamente la capa figuras va a ser para almacenar todas las figuras en el medio. Y después ponen la opción de importar, en el caso de figuras. La importación es directa, yo podría hacerlo a través de la ventana esta de diálogo, o simplemente arrastrar y tirar una imagen dentro de la archicada. No tienen que hacer ninguna configuración, aceptan por defecto todo lo que aparece acá. Entre incrustar y enlazar, la verdad es que en general, sí, es cierto que enlazar reduce el tamaño del archivo, pero tiene algún problema porque lo hace susceptible de errores si es que ustedes mueven un archivo a otra carpeta y ya no los encuentran. Entonces yo diría, para seguridad, incrustemos, total, no es tanto el tamaño del archivo. Eventualmente podremos necesitar recortar las imágenes. Bueno, está lo que se explicó en el instructivo, simplemente generan un polígono de corte, van y lo cortan. ¿Cómo hacemos con los gráficos vectoriales? Nuevamente venimos a la capa de figuras, ponemos importar y seleccionamos el archivo. Hemos dicho que vamos a trabajar con PDF. Y seleccionamos el archivo PDF. Hay 2 filtros que tiene Inkscape para archivos PDF. La importación interna y la importación Cairo. Con los dos he tenido en algún momento algún problema, pero ya no recuerdo cuál era. Así que no me pregunten cómo era la cosa. Lo cierto es que en los 2 casos se puede dar que la importación produzca un archivo pesado. Si ustedes hacen la importación con un filtro y se le vuelve muy pesado Inkscape, prueben haciéndola con el otro filtro. Hay un filtro que es el interno que permite importar PDFs con muchas láminas, con muchas hojas en una sola operación, y si mal no recuerdo, el Cairo únicamente permite importar de a una hoja. En cualquier caso, en esta importación interna también pueden acá elegir el número de hojas que quieren importar. Ustedes pueden importar todas las hojas juntas o por separado. Acá empieza a jugar la configuración de la computadora que ustedes tengan. Si ustedes tienen una computadora que no está muy bien configurada, digamos, tienen menos de 8 GB de memoria RAM, son computadoras más viejas, yo diría que empiecen a utilizar técnicas para minimizar el impacto en el procesamiento de la computadora. Y la básica es fraccionar la información. En el instructivo yo tiro todo y lo inserto todo en un solo archivo. Sin embargo, a ustedes les puede convenir insertar en un archivo la hoja 1, en otro la hoja 2, la hoja 3, etcétera, e ir trabajándolas por separado para evitar justamente tener todos los gráficos juntos en el mismo momento. Pero pueden ir probando. Lo que les recomendamos es, ustedes insertan un gráfico vectorial. Si ustedes ya vienen de AutoCAD y ya han asignado un espesor de pluma, lo más probable es que no haya
que tocar las plumas, ni los colores, ni nada. Sin embargo, si no es el caso, o si no han tenido la precaución, o si quieren cambiar por alguna circunstancia, lo pueden hacer. Van, tocan una entidad, le cambian el espesor, el color, etcétera, o seleccionan todo y cambian todo. En mi experiencia, no tiene mucho sentido andar jugando con detalles de espesor de línea. A ver, no es que no haya necesidad de espesor de línea, pero en general las necesidades de espesor de línea son menores. ¿Por qué? Porque la expresión de corte normalmente se la podemos dar a través del pintado. Entonces, mi sugerencia es asignar un espesor de línea uniforme a todo el gráfico, que si es una lámina grande para una planta, yo recomendaría 0,35 o 0,25 como mínimo. Espesores menores, 0,1. Hay fundamentalistas del Rotring en nuestra época que tenían Rotring 0,1 y dibujaban con 0,1. Pero a una cierta distancia no se ve, o únicamente tiene sentido para cuando hay muchos elementos como tramas. Pero como nosotros dentro de la estrategia vamos a tratar de evitar trabajar con las tramas vectoriales que vienen de AutoCAD porque nos generan muchísimos polígonos, lo mejor es, cuando queremos hacer algo en corte, pintarlo con plenos o con tramas de Inkscape. En síntesis, 0,25 podría ser un espesor ideal para todo el dibujo general, y después se van y suben aquellos espesores que tienen algún valor significativo, una línea de corte, una línea de tierra o algo que ustedes quieran remarcar. Lo cierto es que una vez que han hecho la configuración de los espesores de línea, todo eso, les conviene agrupar la información, agrupar por figuras. Entonces seleccionan con una ventana y ponen agrupar. Una vez que han agrupado, ustedes los gráficos vectoriales también pueden recortarlos. Podría ser que la planta sea muy grande porque tenga también las, como en el caso de este gráfico, aunque no se lo ve acá, que tenga las manzanas vecinas y que avance, y que en realidad en el tamaño de la lámina no me entra todo eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago un polígono de recorte y hago exactamente igual que en los gráficos pixelares y produzco un corte. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? En este caso, que ese corte es reversible. Si de repente veo que no me gusta o que ha quedado algo afuera o por lo que sea, voy a un clic derecho y pongo, bueno, en este caso no, sí, liberar corte, recorte. Entonces puedo revertir el recorte y reconfigurarlo más adelante. ¿Cómo hacemos si tenemos que ajustar la escala? Podría ser que ustedes estén trabajando con un gráfico que ha sido exportado sin haber hecho un control de escala o con una escala equivocada, o simplemente estén trabajando con una imagen que no está en escala. Entonces, tenemos que poner en escala los gráficos que hemos traído. Bueno, acá hay un procedimiento muy sencillo que ustedes pueden seguir para configurar la escala que corresponde. El ejemplo es muy sencillo, dice, tengo en el proyecto que este cuadrado acá mide 8 metros. Lo que yo importo mide 45 milímetros. Yo sé que la escala es 250, entonces me pregunto cuánto tiene que medir en milímetros esto para que sea en 250, ergo, ¿qué factor de escala tengo que aplicarle a este dibujo para que pase a tener la medida que tiene que tener? Yo tengo que hacer dos calculitos. El primero es saber cuánto tiene que medir esto, que son 8 metros en la realidad, en 250. ¿Cuánto miden los 8 metros, o sea, la distancia D, en escala 250, o sea, el valor X? Es muy sencillo. 1 en 250 significa que uno de mi dibujo es 250 veces la realidad. Tengo que hacer el camino inverso. Divido lo que mide en la realidad en la escala
O sea, 8 metros en 250 me da 0,032 metros. Pero yo en la lámina no trabajo en metros, trabajo en milímetros. Lo único que tengo que hacer es cambiar a milímetros y me da 32 milímetros. En síntesis, esto tiene que medir 32 milímetros para que esté en escala 1,50, cuando acá lo tengo en 45 milímetros. Segunda pregunta. ¿Qué factor de escala tengo que aplicarle a esta figura para que pase a tener 32 milímetros? Entonces me pregunto, ¿qué factor de escala tengo que aplicar? Y lo que tengo que hacer es dividir los 45 milímetros que mide en los 32, perdón, al revés. 32 en 45. Dividir los 32 en los 45. O sea, ¿qué proporción tiene esto con respecto a esto otro? Y me dice tiene 0,71. O sea, tengo que reducirlo a un 71%. ¿Cómo procedo? Selecciono el objeto, voy a venir acá al panel, voy a hacer clic y voy a habilitar el panel de transformaciones. El panel de transformaciones tiene una pestaña que se llama escala. Entonces empiezo, esto es el 100%. Yo sé que tengo que darle 71%. Entonces pongo 71, tildo acá para que escale las X y las y pongo aplicar y pasa a tener 32 centímetros. Obviamente, si ustedes tienen una imagen, no van a poder medir físicamente con precisión, pero pueden hacer una estimación. De todas formas, una infografía en el trabajo práctico es algo que no tiene un valor constructivo, así que con que esté más o menos en escala es suficiente. En el caso de que sea un dibujo vectorial, lo que tiene que tener cuidado, el comando medir a mí no me da muy buen resultado porque me da letras muy chiquitas, no llego a leer lo que dice en pantalla. Entonces lo que hago para medir es simplemente dibujar una línea. Pero cuando ustedes dibujen la línea, tengan cuidado porque Inkscape puede tomarles el eje o puede tomarle el borde exterior o el borde interior. Y en este caso lo que yo tengo que medir es el eje a eje. Hacen la línea, la seleccionan, en este caso da con un espesor muy finito. Ya se me fue la mano. Y acá se pueden fijar cuánto es el ancho que tiene. Que además hay que tener cuidado también, ¿por qué? Porque Archicad puede terminar las líneas de diferentes formas. Archicad es Inkscape. Si ustedes se van al control de plumas y se van al estilo de trazo y se fijan las formas en que yo puedo terminar una línea, si yo quiero tener la medida exacta, tengo que poner a extremo. Entonces, de esa forma, Inkscape me va a medir la distancia, porque Inkscape mide no solamente el eje, sino además los trazos que se agregan. De todas formas, es una diferencia mínima la que les puede dar. No creo que sea significativo en la infografía. Entonces, ya han importado, han recortado, han escalado, han ajustado color, han hecho todo eso. Lo que me queda es posicionar las figuras. Obviamente, en algunos casos las voy a tener que recortar también. En el caso de este render, el render es mucho más alto que el que tengo previsto dentro de la estructura de la lámina. Entonces tendré que recortarlo. ¿Cómo? Ya hemos dicho cómo. Utilizando estos ejes, empiezo a posicionar la información. Lo pueden hacer más exacto o menos exacto. Yo creo que en una infografía la precisión visual alcanza. Una vez que han insertado todas las figuras, pueden venir a la capa superior, que es el frente, y poner todo lo que ustedes habrían puesto, por ejemplo, como referencia, en Paperspace, en una diagramación de AutoCAD. Los títulos, las líneas de corte, pueden reforzar, por ejemplo,
las líneas de corte. A los arquitectos nos gustan siempre esas líneas gruesas, marcar los cortes, los nombres, bueno, insertar el rótulo, todo el trabajo de anotación que corresponda. Acotación no. Inkscape no es para acotar. Si ustedes quieren acotar, tienen que traerla a las cotas ya. No es que no tenga herramientas, pero no son prácticas. Una vez que ya tengo esto organizado, puedo plantearme trabajar las figuras y en esto es donde esperamos que ustedes hagan el gran aporte de trabajo práctico. Entonces, hay dos posibilidades, que ustedes tengan una imagen vectorial o una imagen pixelar. Pueden haber traído un frente que sea un PDF, que lo han exportado de AutoCAD, o que traigan un frente que han bajado de internet, que es una imagen. ¿Cómo pueden pintar? Si es una imagen vectorial, como es esta, hay veces que la imagen vectorial viene con los polígonos pintados. En este caso, fíjense que yo lo puedo pintar el polígono. Entonces, si yo puedo pintar el polígono, lo pinto. No tengo que dar más vueltas. Podría ser que venga con el polígono que no esté pintado, que sea transparente. Por ejemplo, este caso, que se ve el fondo. En ese caso, ¿qué podría hacer? Bueno, podría venir acá el cubo de pintura, configuro cómo quiero pintarlo y simplemente le doy clic. Por supuesto, puedo configurar que no tenga borde. Ustedes fíjense que cuando utilizan el cubo de pintura tienen dos valores acá, el umbral y el crecer encoger. El umbral no tiene mucho sentido en gráficos vectoriales, más que nada en pixelares. Pero el encoger, crecer, sí tiene sentido porque lo que me permite es hacer que el polígono que yo estoy dibujando tenga que se acerque o no al borde o lo sobrepase. Por ejemplo, si vamos de vuelta y le pongamos acá encoger, se está separando del borde exterior. Y a la inversa, si pongo crecer, avanza sobre el borde exterior. Entonces, en algunos casos incluso podría utilizar esta técnica poniéndola en la capa del fondo para que quede por detrás de las líneas. Y es una forma, bueno, déjenme que esto lo pase para abajo también. Y es una forma rápida de pintar cuando uno tiene alguna forma irregular. Hace que tome un poquitito más de lo que es la línea y de esa forma no tenemos que estar con tanto cuidado acercándonos a los bordes. ¿Qué pasa si tenemos, bueno, qué es más o menos lo que está previsto acá? Acá lo que está previsto es si yo tengo un polígono que no está cerrado o un polígono que, bueno, por alguna circunstancia no está pintado y me resulta conflictivo o complicado pintarlo con el cubo de pintura, bueno, puedo hacer lo que acá va a hacer, lo pinto y lo pongo por detrás. Y por último, también lo que puedo hacer es simplemente venir y dibujar un rectángulo, el cielo este es un rectángulo, que lo pongo atrás. Acá se está viendo, esto es transparente, obviamente acá tendría que pintar algo. Pero con esas herramientas ustedes a partir de un gráfico en blanco y negro pueden asignarle color, trabajarlo y hacerle cosas. Y si es una imagen pixelar, y básicamente lo mismo. Porque en la imagen pixelar también puedo utilizar el cubo de pintura. Fíjense que tengo unos bordes medio difusos. Hago un clic y puedo regular con, a ver, veamos. Con el umbral yo puedo corregir para que tome con mayor precisión o acercamiento al color de fondo. Entonces aumentemos el umbral. Fíjense que se corre y se va más ignora los grisecitos intermedios. O si le bajo el umbral,
apenas encuentro una variación de color, se queda. Bueno, y también puedo aumentar o disminuir el borde. Hay veces que la imagen pixelar viene con fondo transparente. Por ejemplo, este es un fondo transparente. Entonces podría venir y pintar también así rápidamente. Y en vez de estar ajustando todo esto, simplemente mandarla abajo, que voy a mandarla debajo de esto también. Entonces la línea del dibujo pixelar me tapa el borde y lo puedo hacer de forma más rápida. Y bueno, y obviamente también puedo pintar una superficie afuera. Una vez que ya lo tengo pintado, este no está pintado, por supuesto, pero una vez que lo tengo pintado, puedo ambientar. Y para ambientar, ¿cuáles son los recursos que les ofrecemos? Inkscape tiene algunos símbolos, pero no son símbolos de arquitectura, no es algo que sea muy poderoso. Pero ustedes lo que pueden hacer es, a ver, por ejemplo, digamos, imagen, hombre, esquemático. Bueno, acá justo lo está buscando. Se van y buscan, acá ponen acá en imágenes, buscan algo que les guste. Veamos. Supongamos uno de estos. Si ustedes entran, normalmente acá aparece la imagen con a ver, lo veamos. Bueno, no viene con, porque alguna vez se le pone el sello de agua y todo eso. Pero lo que podemos hacer es simplemente hago una captura de pantalla. En este caso le voy a pedir un rectángulo, voy a elegir la mujer. Vuelvo a Inkscape, lo pego. La puedo achicar un poco. Hago un clic derecho, vectorizar mapa de bit, acepto. Y ya tengo la figura que quiero insertar en el dibujo. Está bien, esto sirve para cosas simplificadas, pero sirve. Ustedes podrían también eventualmente hacer recortes de otras imágenes más sofisticadas y traerlas. La propuesta es inventen a ver qué se les ocurre y cómo pueden ambientar. Bueno, acá hay una parte que es muy importante, porque Inkscape, como hemos dicho, software libre, tiene algunas limitaciones. Y la peor limitación de todas puede ser justamente el problema del rendimiento. Entonces, que en realidad, digamos, Inkscape tiene problemas de rendimiento, pero todos los sistemas gráficos tienen problemas de rendimiento cuando le empezamos a tirar cosas indiscriminadamente. No solamente de rendimiento, sino también de estabilidad. Corel e Illustrator se viven clavando cuando uno tiene gráficos muy densos. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar esos problemas? Bueno, en primer lugar, reducir la cantidad de polígonos. Vamos a preferir trabajar con gráficos vectoriales, pero gráficos vectoriales limpios, porque si tienen todas las tramas de AutoCAD que han hecho el césped, han hecho el rayadito del muro, bueno, eso se vuelve imposible de manejar en Inkscape o en Corel o en cualquier sistema. Y por otro lado, tenemos herramientas para reemplazar eso en forma sencilla. Así que eliminar las tramas innecesarias. Importar los gráficos vectoriales con el filtro más apropiado. Ya les dije que tenemos esos dos filtros para importar en PDF. Hay que probar, no he detectado todavía cuál es la condición que pueda hacer que uno de los dos formatos termine siendo muy pesado, pero con el que estoy trabajando, el estándar, no he tenido problemas en los últimos tiempos, así que supongo que ustedes tampoco. Pero si tienen problemas, prueben con el otro filtro. Trabajar con gráficos pixelares con resoluciones apropiadas. Es decir, ¿para qué hacer un render de 10.000K si con 2K me funciona bien? No tiene sentido.
¿Para qué, si tengo una planta y la quiero llevar como un gráfico pixelar, para qué utilizar resoluciones en exceso cuando no tiene sentido? Entonces, si ustedes saben cuál es la resolución apropiada, apuntan a esa resolución y con eso trabajan. No usar el exceso. Esto es muy importante, desactivar vista de capas y objetos. ¿Cuál es el problema? Si ustedes se fijan, este dibujo tiene muchos polígonos, y eso que ya está simplificado. Y además, cada una de estas cosas puede ser un grupo que a su vez tenga otros polígonos. Entonces, cuando ustedes van a hacer cualquier operación sencilla, hasta la más sencilla de selección, si ustedes tienen abierta la ventana esta de capas, Inkscape, además de seleccionar, tiene que mostrar qué es lo que ha seleccionado. Esa sobrecarga gráfica de mostrar y representar en pantalla a través de la ventana de capas puede duplicar o triplicar la velocidad de la operación que ustedes están realizando. Por ejemplo, cuando estuve probando, inserté una planta, selecciono todos los objetos y agrupo. Si a eso lo hago con la ventana de capas abiertas o cerrada, y cuando digo cerrada no me refiero solamente a esto, que ya es una ventaja, sino lo mejor sería venir acá directamente y cerrar el panel, que no esté en el fondo siquiera el panel. Puedo reducir, o mejor dicho, abriendo el panel puedo duplicar o triplicar el tiempo que le lleva a Inkscape para seleccionar y para agrupar. Entonces, no se olviden, esto es muy importante. Otra cosa que es importante es agrupar los gráficos vectoriales. Cuando ustedes agrupan los gráficos vectoriales, cuando Archicad, tengo fijación con Archicad porque estoy dando clases de Archicad. Cuando ustedes van a hacer cualquier operación, les resulta muchísimo más fácil a Inkscape seleccionar. Tienen que mover, tienen que hacer algo, les resulta muchísimo más fácil y más rápido. Si ustedes empiezan a ver que el programa se pone un poquito si ustedes si ustedes empiezan a ver que tienen problemas de performance con la computadora, les recomiendo que trabajen con una sola versión de Inkscape abierta. Yo muchas veces abro 2 o 3 versiones de Inkscape y voy haciendo 2 o 3 cosas en paralelo. No conviene hacer eso cuando estamos trabajando con gráficos densos, trabajen con una sola versión abierta nada más. Evitar efectos especiales. Si bien las transparencias son útiles, traten de reducir el uso a lo mínimo necesario. Y efectos especiales nos referimos a todos los filtros que pueden aparecer acá y que en general a los alumnos les encanta porque difuminan, le hacen... No, eso por lo menos al final lo hacen únicamente, no durante el trabajo. Otra cosa que reduce notablemente el tamaño del archivo es, si yo tengo una imagen y le hago un recorte, aplicar recorte, sigo teniendo la posibilidad de liberar el recorte. Pero al mismo tiempo significa que estoy almacenando toda la imagen alrededor. Entonces, como ustedes tienen muchísimas imágenes recortadas y ya están seguros que esa imagen no la van a deshacer al recorte, lo que conviene es agarrar y decir recortar imagen por recorte. O sea, pierden la posibilidad de liberarla, pero reducen el tamaño del archivo. Y por último, para aquellos que tengan computadoras que realmente estén en el límite de la capacidad gráfica, hablemos de 4 GB de memoria o incluso menos, no conviene trabajar con gráficos vectoriales. Les conviene trabajar con gráficos pixelares. Ustedes acá, si yo no les muestro, si no me acerco, no se dan cuenta de que uno es uno, ni qué diferencia hay. Y eso que lo hice sí cuidarme la resolución. Lo que les quiero mostrar acá es lo siguiente.
Cuando ustedes plotean algo, bueno, lo digamos, está en PDF, porque en realidad acá vamos a tener una computadora también. Mandan el archivo, se lo abre con una computadora y esa computadora lo manda al plotter. Cuando la computadora esa procesa los vectores, lo que hace es convertirlos en gráficos pixelares. No manda vectores, manda gráficos pixelares. Entonces, si yo a la infografía la convierto a todos esos gráficos pixelares antes de plotear a gráficos pixelares en la resolución apropiada, tengo el mismo resultado. En síntesis, lo que podría hacer es, en vez de trabajar con gráficos vectoriales que son mucho más complicados y requieren más memoria, etc., lo que puedo hacer es, pongo en escala y convierto a gráficos pixelares a los 300 o 200 dpi, a la resolución que yo necesito en función del uso. Pero lo hago una vez que ya lo tengo en escala, que lo tengo trabajado al gráfico, lo tengo fijo. Bueno, íbamos a hacer algunas cositas más, pero no sé si ya es mucho. ¿Les quedan dudas? ¿Preguntas? No, arquitecto. No, quedó claro. De momento está claro, va a ser cuando estemos trabajando, exactamente. Bueno, recuerden, si tienen problemas de performance con la computadora, capas, un solo Inkscape, y después fraccionar la información. El PDF que tenemos, que hemos puesto ahí con los gráficos de Archicad, que es en realidad hice que Archicad me genere todas las plantas en un solo archivo, en un solo PDF, se lo puede importar todo junto o por separado. Pueden ir separando la hoja 1, 2, 3 o 4. Pero si ustedes tienen problemas con la capacidad de procesamiento, lo que tienen que hacer es importar de a uno. Les muestro una pequeña cosa para que se den una idea. Si ustedes hacen control al suprimir, aparece el administrador de tareas. Si ustedes se van acá a rendimiento y se fijan en memoria, lo que van a ver es en uso y cuánto tengo yo disponible. En este caso tengo 32 GB. Ustedes esto lo pueden tener abierto y van viendo cómo funciona la computadora. Cuando esto llega a los 32 GB, están fritos. Pero no porque se vaya a quedar sin memoria. Lo que ocurre es que lo que hace la computadora es utilizar lo que se llama la memoria virtual. Si yo tengo 8 GB de memoria y tengo, por decir algo, 2 GB que están siendo utilizados por el sistema operativo, me quedan 6 GB libres, y abro algo que necesita 8 GB, Windows o el sistema lo va a abrir. Pero lo que va a hacer es, los 2 GB que le faltan, los va a poner en el disco rígido. Y va a estar intercambiando entre el disco rígido y la memoria RAM, como si fuera una memoria de 10 GB, le aumenté 2 GB, pero en realidad están sobre el disco rígido. Esa operación es lentísima. Ahí es cuando ustedes ven que la computadora empieza a andar mucho con el disco rígido, empieza a andar, porque está continuamente yendo y viniendo a la memoria al disco rígido. Ahí es donde la cosa se complica. Bueno, consultas y si no, cerramos. Bueno, capaz que estoy solo. No, de momento está bien, arquitecto. No, hasta ahora entiendo todo. Gracias, arquitecto. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, Esto es lo que gracias. tienen que hacer, por si acaso, ¿no? Para la semana que viene. Se entrega este domingo, hasta este domingo, digo. Ahí está en el aula virtual la información de las fechas. Bien, bien, gracias. Bien. Gracias. Bueno, Gracias, nos vemos, chicos. gracias, arquitecto. Hasta luego.